Bueno, embajador, gracias por atendernos a la radio universitaria, a las radios universitarias en esta charla. Este programa tenía una característica prepandémica que era encontrarse con la gente en el estudio, que es el espacio habitual de la radio. Pero bueno, la virtualidad y la pandemia han hecho que tengamos que trocar y modificar esta versión. Es un placer tenerte aquí en este contacto y desde luego empezar preguntando cómo fue el anclaje, cómo es el aterrizaje en España, donde hay tantos lazos de comunidad, tantos lazos familiares, históricos. ¿Cómo ha sido? Bueno, gracias. En primer lugar, Mario, por la invitación. Muchísimas gracias. Bien, muy bien. A mí me gusta mucho España. Soy descendiente de gallegos. Desde chicos, bueno, escuchábamos música española, poesía española. Nos enterábamos de lo que había sido la Guerra Civil Española. La comida era española. Así que para mí, en alguna medida, sinceramente, estar en España es casi como estar en casa, digamos, ¿no? Se lo digo acá a los españoles, creerán que les hago un cumplido, pero no, me encanta. Y te diría que, sí, no sé, pero en los últimos 10 viajes que he hecho, salvo en 2 ocasiones que tuve que ir además a Italia, por cuestiones de trabajo, de político, digamos, porque me había invitado Benedicto, la paz con Chile, cuando se celebraba la paz con Chile, y después me invitó Cristina Kirchner, porque yo era secretario de Relaciones Internacionales cuando asumió el Papa Francisco, siempre, exclusivamente a España, nada más que a España. Y el trabajo, bueno, me han ayudado mucho todos los funcionarios de la embajada que estaban aquí para ponerme al tanto, me daban para leer todos los expedientes que se estaban tramitando. Hubo dificultades para trabajar, tanto con el sector público como con el sector privado debido a la pandemia. Fue gravísimo acá, ¿eh? Sí. Yo no sé si allá llegaban las noticias o si llegaban como debían llegar, pero fue muy grave, ¿eh? Muy dura las restricciones, muy fuerte la pandemia y una consecuencias negativas muy fuertes también, ¿no? En términos de PBI, en términos de déficit fiscal, en términos de desempleo, en términos de pobreza, en todo el mundo, no solamente en Europa o en América, en nuestra Latinoamérica, donde saben ustedes lo que pasó en Estados Unidos, ¿no? Sí. Bueno, claro, es que aquí en estos días y particularmente en estas últimas horas, quiero decirle a los que están escuchando este programa que justo nos ha tocado hacerlo nada más ni nada menos que el 25 de mayo, en la fecha patria, a pesar de que cuando se reproduzca o lo vayan viendo estaremos lejos de la fecha, también tiene una gran carga de sensibilidad, ¿no? Es el primer 25 de mayo en la embajada. Para mí es el primer 25 de mayo y tampoco pudimos hacer una celebración pública. Hicimos una cosa muy pequeña con los empleados de la embajada, los empleados funcionarios de la embajada. Pusimos una ofrenda floral a un cuadro de San Martín. Dijimos unas palabras que duraron 3 minutos y comimos unos sanguichitos de miga pequeños y bueno, se terminaron los festejos, ¿no? Porque todavía, para este 25 de mayo, más allá de que en España la curva de contagios descendió fuertemente con la vacunación, todavía se están tomando precauciones, muchas precauciones. Uh-huh. ¿Qué información estás recibiendo desde la Argentina en estos días, Ricardo, donde hay tanta ebullición, donde hay todavía gente que no tiene claro que estamos en un escenario complejo mundial y advierte que no es cierto lo de la pandemia, minimiza el riesgo, minimiza la vacunación? ¿Qué te llega desde aquí? Sí, yo no sé cuándo saldrá esto, tengo un poco me cuesta hablar porque no sé si quedo como extemporáneo cuando se escuche, ¿no? Pero preocupado estoy, Mario, preocupado y a veces hasta enojado, porque a mí me parece que
la política siempre requiere un equilibrio entre competencia y cooperación, ¿no? Hay un equilibrio necesario. Cuando se desbalancean las cosas demasiado para el lado de la competencia, se producen problemas severos, ¿no? Muy severos. Una de las funciones de la política es tratar de no hacer nada que impida las posibilidades de hallar acuerdos frente a aquellos temas que requieren de los acuerdos. Y la verdad que veo, y tengo que ser sincero, en la oposición, mucho electoralismo, me parece que sus posiciones se definen más que nada por razones electorales. Yo te diría, mira, se ha actuado como si la pandemia fuera un fenómeno casi local, nacional, como si las consecuencias que ha tenido en términos sanitarios este virus no se hubieran dado en el resto del mundo también, como si fuera responsable el gobierno de las cosas que han ocurrido desde el punto de vista sanitario. Y al analizar la economía, es cierto que las cosas no han podido mejorar. La situación era muy difícil cuando asumió el gobierno. Objetivamente, yo he hablado con el presidente, él me dice a veces a mí, yo preferiría decir otra cosa, no es que sienta placer al decir que la situación era difícil, es objetivamente así, no se puede decir lo contrario, porque estaríamos confundiendo a la sociedad y requiere de un esfuerzo, por supuesto el mayor esfuerzo lo tendrán que hacer los que mejor están, por lo menos es la intención. Ahora, es cierto que la situación no ha mejorado, pero, por supuesto, que si la situación no ha mejorado, no es por errores del gobierno, era imposible que mejorara con la pandemia. A ver si nos damos cuenta. Lo que pasa es que vos escuchás a la oposición, tengo miedo de que esto sea extemporáneo, perdóname. No, pero es el 25 de mayo de 2021, así que queda claro cuándo fue dicho. Tengo que ir pensando si queda desacoplado o no, pero lo de vos escuchás a la oposición y de sus dichos pareciera que tiene la intención de que la sociedad crea que la pandemia, lejos de ser un problema para la economía, era una oportunidad. Que con la pandemia tendríamos que haber aprovechado la pandemia, el gobierno podría haber aprovechado la pandemia para crecer, para que hubiera más inversiones, para que hubiera más empleo, para que mejoraran los salarios. No, mijo, eso no ha ocurrido en ningún lugar del mundo, en todas partes, en todos los países ha caído el PBI, se han aumentado la deuda, ha aumentado la pobreza, lamentablemente. Claro, nosotros somos países con problemas estructurales que no tienen los problemas de los países desarrollados, con lo cual un fenómeno tan singular como este se siente más desde el punto de vista económico. Sí. Pero también la pandemia hace que se desenmascaren ciertas miserias, Ricardo, que la verdad que en otra época uno lo hubiera dejado pasar, pero es un escenario de gran vulnerabilidad de muchos argentinos en lo social, en lo económico y también en el riesgo del contagio, con algunos niveles de inconsciencia enormes, provocando que no se cumplan con los cuidados mínimos, ¿no? Que no son tan graves ni tan difíciles. Pero no son tan graves los cuidados, no son tan exigentes los cuidados. No, bueno, claro, y eso me preocupa, porque yo creo que la posibilidad de resolver los problemas, no en la Argentina, en cualquier país, depende de la calidad de sus dirigentes, de la calidad de la política, de la calidad de los dirigentes políticos, pero no solo de la calidad de los dirigentes políticos, de la calidad de la dirigente empresaria, de la calidad de la dirigencia sindical y de la calidad de la dirigencia que se mueve en el terreno de la comunicación. Eso es muy importante también, ¿no? Es muy importante. Sí. Y bueno, yo veo que tenemos graves problemas en este sentido, graves problemas. Veo mucho electoralismo, reitero. Pareciera, insisto, con que las posiciones políticas se definen, se asumen, se fijan en función de la rentabilidad electoral. La oposición es como si hubiera, no todos, pero es como si hubiera percibido a la pandemia como una oportunidad para recuperarse. Eso es gravísimo. Yo creo que no nos damos cuenta.
Sí. ¿No? Sinceramente no nos damos cuenta de lo grave que es que quienes tienen la responsabilidad de mayores en un país, un hecho como la pandemia, lo utilicen para mejorar electoralmente, más allá de que las cosas que puedan decir no sean buenas desde el punto de vista ni sanitario ni económico. Total, la culpa la va a pagar el gobierno, ¿no? Sí. Las responsabilidades electorales piensan si va a facturar el gobierno. Yo creo que se equivocan, se equivocan feo, feo. Ricardo, dejemos un poco de lado la coyuntura, el presente. Sí. Me gusta ir un poco hacia atrás. ¿Cómo fue Chascomús? ¿Cómo fue la vida allá? ¿Cómo fue el vínculo con el viejo en esos años primeros, cuando empezaba en la política él, diputado, en fin, los tiempos de aquellas jornadas de la democracia incipiente, el golpe de Estado y después la democracia de nuevo? Bueno, te digo, Chascomús para mí es una de las ciudades más lindas del interior de la provincia. En serio, por lo menos de la provincia de Buenos Aires. No sé de dónde sos vos, Mario. Nací en La Plata, yo. Ah, La Plata, bueno, es más linda que La Plata. Sí, pero no son comparables. No son comparables, pero a mí me gusta más Chascomús. Y tiene una laguna, que además la ciudad está construida al lado de la laguna, de modo tal que vos podés ver el sol, ves poder la puesta del sol. Y el espectáculo de la puesta del sol en Chascomús, sobre todo en verano, con las aguas cálidas, muy calmas, con las aguas muy calmas, sin viento, es un espectáculo maravilloso realmente. Si se hubiera construido la ciudad del otro lado, ese mismo espectáculo lo tendrías que ver al amanecer, con lo cual tendrías que levantarte muy temprano para amanecer. Claro, claro. Bastante complicado. Bueno, y bueno, la infancia para mí fue lindísima, inolvidable. Había muy pocas calles asfaltadas cuando yo vivía. En la esquina de mi casa terminaba el asfalto. Estábamos enfrente a la estación. Teníamos una plaza entre la estación y nuestra casa. Íbamos a la laguna en Mateo. El vehículo había micros colectivos, uno muy viejo, pero íbamos en Mateo con mi madre y mi padre. Cuando estaba mi padre, porque como hacía política, estaba mucho fuera, siempre hizo política. Desde que yo tengo uso de razón, él hacía política. Íbamos a la laguna en Mateo, que es un sulky. Hoy nos parecería extraño, en ese momento nos parecía lo natural. Sí. Íbamos a la laguna, nos pasábamos toda la tarde allí. Después las diversiones propias de un pueblo, jugar al fútbol en la vereda o en los terrenos baldíos, ir a cazar con ondas, una barbaridad. Después pues ya 14, 15 años ya me asaltaba la culpa con todo eso y no podía, tuve que dejar. Bueno, pero sí recorrer. Enseguida empezaba el campo. Bueno, papá se dedicó, ya te digo, desde que yo tengo uso de razón, a la política, viajaba. El político tiene que viajar, no pues, cuando sos un político realmente con vocación, él no solamente hacía política en Chascomús, hacía política en la provincia de Buenos Aires, vivía permanentemente viajando. Estaba preso a veces, con las dictaduras, con la Donganía 2 veces preso, creo. Después en la dictadura, la última, la más terrible, bueno, tenía que cambiar de domicilio, pero ya eso era más grande, ya yo estudiaba en Buenos Aires. Nosotros todos nos hemos formado en un ambiente familiar, muy político, que es un ambiente muy político, aunque mi padre no era conversador, y a mi madre no le gustaba la cosa porque sufren las mujeres de los políticos, sufren en serio. Y ella le decía siempre, la caridad bien entendida empieza por casa, porque claro, para mí eso, el político es un hombre que se preocupa por los demás, ¿no es cierto? Claro, y eso en el sentido, si vos querés, se llama caridad, bueno, es preocuparte por los demás, por todo aquello que trasciende el interés puramente personal. Y entonces ella le ponía, y le recordaba, tenía una estampita, me acuerdo, siempre le renovaba, decía, la caridad bien entendida empieza por casa. Porque, claro, él estaba ausente, ¿no? Nosotros no era una familia rica. Él era abogado, claro. Hacía sucesiones y no las cobraba. Y los juicios tampoco. ¿No? Y las sucesiones que cobraba, porque algunas sí,
sucesiones de los muertos, ¿no es cierto? Se sabe lo Sí, que sí. es. Bueno, a lo de los más pobres, por supuesto, no la cobraba, y a lo de los más ricos sí, pero no le avisaba a mi madre. Mi madre se enteraba siempre por alguien en el pueblo, todos sabían nada, y toda esa plata que ganaba, o la que se podía ganar, que no era fortuna para hacerte rico, pero era una cantidad de dinero importante, era una excepción, como se moría una persona que tenía un pedazo de campo grande, y la ponía en política. Le ponían revistas, en diarios que bancaba. En la logística, ¿no? Encaminar. La logística de la política, claro, exactamente. claro. Y siempre viviendo con las deudas en los pueblos, ¿no? En las pueblos. Sí, sí. Bueno, un personaje tosudo en esa, con una enjundia por la política, sin duda alguna. Yo a veces cuento, yo era locutor de Radio Nacional en el momento en que se produce la asunción de Raúl, y venía del peronismo, y entonces las autoridades de Radio Nacional, salvo Quique Fernández Cortés, que había sido mi jefe en Radio Rivadavia, me dijo: ¿dónde estás vos en el acto de Asunción? Se habían armado, ¿te acordás?, unos mangrullos en la Avenida de Mayo para seguir la caravana que acompañaba a la asamblea hacia Plaza de Mayo. Y le digo: no, a mí no me pusieron en ningún lado. Y me manda al Cabildo, o sea que yo tengo el orgullo de haberlo presentado a Raúl en el Cabildo, en ese acto multipartidario, multisocial, fantástico, desde el balcón del Cabildo el 10 de diciembre del 83. Y junté algunas anécdotas que las tengo como un tesoro de estas que te da la profesión, de haber sido en varias ocasiones el presentador del presidente, con muchísimo cariño, además, ¿no? Con muchísimo respeto y con mucho humor. Con mucho humor. Sí, mira, te voy a decir, bueno, en primer lugar te agradezco el recuerdo, Mayo. Hace poco hicimos un programa con vos, también hablamos, ¿no? Sí, en Radio Nacional, donde estoy a la mañana con Federica. Sí, sí, bueno, sí, claro, con Federica, claro. Mandarle un beso. Sí, sí. Yo le decía, no es tu voz, Federica, parecía otra voz, no sé si tenía pañuelo ella. Estaba con el barbijo, están trabajando con barbijo las chicas. Sí, pero te digo, mira, vos sabés que creen que el viejo era un tipo de mal humor también, y nada que ver, pero nada que ver. Era un calentón con algunas cosas. Sí. Con algunas cosas sí, como gallego, pero de un tipo de muy buen humor. No era para nada un tipo que se levantaba chinchudo, que andaba chinchudo a determinadas horas del día, de risa muy fácil. Ahora, había cosas en política que se lo hacían calentar, como a todo el mundo, pero no era un chinchudo para nada era, para nada. Absolutamente, doy fe de eso y podría estar toda la tarde contando alguna anécdota, pero me gustaría seguir un poco la línea esa. ¿En qué momento entonces, en ese escenario de ámbito hogareño, pero cargado de política, a Ricardo se le presenta también esa oportunidad de seguir ese camino de la política, que es la política bien entendida, la de la honestidad, la de pensar en el otro siempre, ¿no? Sí, es como una vocación, ¿no es cierto? Como la del arquitecto. Yo no sé cómo les cuesta entender tanto a la gente, ¿no? Algunos creen que no hacer política es un mérito. Yo no digo que no sea un mérito, que sea un demérito no hacer política. Pero hacer política no es un demérito, no, al contrario, porque es contra natura, casi te diría. Claro. ¿Por qué es contra natura? Porque lo natural es que uno se preocupe por las cuestiones personales, por las cuestiones de sus hijos, por las cuestiones de lo más íntimo. Y en general el político tiene que preocuparse por las cuestiones de los demás, incluso el político de raza, el verdadero, el que más desarrollada tiene las virtudes del político, es capaz de sacrificar sus intereses personales, los de sus hijos, los de su familia, por los intereses, por lo que entiende el interés general. Es contra natura eso. Ahora, claro, acá es un mérito no haberte ocupado nunca, jamás la vida de cuestiones públicas. Eso es un mérito. Muy bien, bueno, así. Espero que algún día cambien las cosas. A eso los griegos le utilizaban una palabra que a nosotros nos parece muy ofensiva para referirse a esas personas que nunca se ocupaban de la política ni de la cosa pública. Bueno, nosotros todos, desde chicos, nos enseñaron que la cosa pública, que lo de los demás es importante. Además, fuimos una escuela de cura. Yo te voy a decir, y la escuela de cura a veces te alejan, a veces te acercan a la política. Bueno, a mí me acercaron. Tú, cura,
que nos enseñaba mucho el Cristo de los pobres, el Cristo que optó por los pobres, el Cristo que la opción por los pobres del cristianismo. Sí. Bueno, eso con el tiempo y con lo que es la casa también es un agente cultural, ¿no es cierto? Bueno, se fue combinando esa enseñanza en la escuela de ese cura con lo que yo aprendí en casa y pronto a los 15, 16 años uno comprende que hay pobres y hay ricos no porque nacieran pobres ni nacieran ricos, sino porque las sociedades se organizan de manera tal que producen, aunque no se lo propongan, algunos muy pobres y algunos muy ricos. Y que a esa organización de la sociedad tampoco viene dada por la naturaleza, sino que es un producto humano, político, que eso es la política. Bueno, y que si se quiere cambiar hay que hacer política. No se puede prescindir de la política. El que no se dé cuenta de esto no tiene ni idea de dónde vive. De la política no podés prescindir. ¿Sí? Y el día si un día todos dejáramos de hacer política, bueno, ese día volvería la barbarie, las cosas más horribles empezarían a ocurrir de nuevo. Y además, aquel que se define como apolítico lo hace también desde una posición política, sin querer reconocerlo, ¿no? Absolutamente, absolutamente, no existe. Mira, a ver, pueden creer que existe una sociedad, para empezar por lo más básico, sin escuela, sin registro de la propiedad, sin policía, sin juzgado, sin manos y contramanos, sin recolección de residuos, sin iluminaciones. Bueno, todo eso que es básico lo hace los gobiernos. Y para que haya gobierno tiene que haber política. Bueno, si quieren, había un autor que decía, si quieren volver a la barbarie, a lo que de más irracional tiene el hombre, dejen de hacer política. El día en que todos dejemos de hacer política, entonces vamos a andar por la vida tirándonos tiros unos a otros o a nosotros mismos, porque la vida se nos va a hacer insoportable. Y yo creo eso. Ahora hay mucha gente que cree lo contrario, que si un mundo sin política sería un mundo de ángeles, como si nosotros fuéramos ángeles, ¿no? Claro. Ricardo, volviendo, creo que estamos más o menos contemporáneos. Yo añoro, por confrontación. Vos sos más joven que yo, Mario. No, perdóname, no creo, no, vamos por ahí. Como yo soy político y siempre me gusta agradar pero no para que me está bien. voten. Nos gusta darle que los demás se sientan bien. Está bien. Vos sos más joven que yo, aunque no sé si. Soy 66 tengo yo, así que estoy ahí. Tres más, te gano por 3. Bueno, estamos ahí. Quería recordar que era lindo ver el debate en el campo nacional y popular entre peronistas y radicales, hasta que pasó este tifón neoliberal sobre la Unión Cívica Radical, que yo añoro, porque eran enriquecedores esos encuentros, los mismos debates en la Cámara, en la Cámara de Diputados. Añora uno eso, porque además era debate que tenía un fin de construcción y no destructivo ni obstruccionista. Exacto, tal cual lo decís. Yo creo que a mí me preguntan a veces, lo decía en la campaña de la última elección, en la del 2019, me decía, ¿usted cree que el radicalismo y el peronismo, el radicalismo es más parecido al peronismo que al PRO? Pero por supuesto, digo, ¿quién puede dudar de eso? Hemos tenido diferencias que tienen que ver con el momento histórico que nace el peronismo, que no vale la pena recordar ahora por qué ha sido tan duro los enfrentamientos entre radicales y peronistas. Tiene que ver con el contexto internacional, en que, bueno, no estaban muy claras las posiciones de algunos peronistas. Pero el peronismo es mucho más parecido al radicalismo y el radicalismo es mucho más parecido al peronismo. A mí me dicen, vos decís que el radicalismo es parecido al peronismo. No. El peronismo es parecido al radicalismo cuando nosotros nacimos antes. Nosotros nacimos 50, 60 años antes. Pero de quienes sí somos muy diferentes del PRO. Pero yo lo respeto al PRO. Pero por supuesto, como cualquier partido político que respete las reglas de juego de la democracia, el neoliberalismo es una corriente de pensamiento que se le ofrece a la sociedad y la sociedad, en condiciones democráticas, elige. Para mí no es la solución de los problemas. Para mí complica, no para mí. La experiencia demuestra eso. Ahora, así que lo respeto. Lo que pasa es que el radicalismo nunca fue neoliberal.
digo yo, lo dicen todos los historiadores, todos los sociólogos, todos los que se han puesto a estudiar la Argentina. Mariano Grondona, yo creo que es el origen del nacimiento de Cambiemos ese, escribe un artículo, más de uno, en el que dice que la Argentina es un partido que desde el punto de vista, es un país que desde el punto de vista de su sistema partidario es patológico, porque tiene dos partidos de centro izquierda, dice, el radicalismo y el peronismo, los dos son de centro izquierda, y se necesita en la Argentina una alternancia entre la centro derecha y la centro izquierda. Hay que crear un partido de centro derecha, y propone que eso sea el PRO, y que todos los radicales y algunos peronistas y algunos socialistas se alineen con el PRO para crear ese frente de centro derecha y que la centro izquierda la ocupe el frente de todo. Bueno, esa fue el inicio, a Cambiemos no lo crean los dirigentes políticos de Cambiemos, lo crean otras instancias. Yo lo sé, a mí no me lo tienen que contar, yo lo sé, lo crean otras instancias. Ahora, el partido, bueno, se sintió muy cómodo con ese proyecto, con esa idea, y se siente muy cómodo porque yo creo que sigue a la derecha. No es que perdió las elecciones en el 2015 y pensó que formar parte del frente de gobierno que había, del gobierno de Macri, y presionar desde la centroizquierda para que no hiciera las cosas que hizo, podía generar más problemas que soluciones. Yo creo que eso fue un error terrible, pero lo sigue cometiendo ahora, porque hoy las posiciones del partido de radicales solamente tienen nombre, nada tienen de radicales. Incluso participar en el debate público pretendiendo dañar la confianza de la sociedad con el gobierno, instalando sospechas en la sociedad contra el gobierno, oponiéndose a cosas que tienen por objeto resolver los problemas de los que menos tienen, como la ley de aporte solidario. Bueno, eso de radical no tiene nada. Eso de radical no tiene nada. Estar yendo a las manifestaciones en las que se decía que la cuarentena era la doctrina de la seguridad jornada. Decir que la democracia, como se decía en el 2020, estaba amenazada. Bueno, es decir, que la ley de emergencia que se discutió en diciembre del 2019, cuando recién asumía Alberto Fernández, era una ley que proponía la suma del poder público. Pero ¿cómo se puede decir esas barbaridades? Y además la perspectiva de la realidad que, bueno, está bien, es una generación que no ha tenido, la nuestra, ninguna experiencia como esta extraordinaria de una pandemia de alcance global, que no puede uno quedarse dentro de un frasco y tiene que cotejar la realidad, ¿no? Lo que está pasando planetariamente. Ahora, a mí me duele y estoy pensando y te lo pregunto, si hay un regreso posible a aquellos programas, aquella historia de la Unión Cívica Radical, procurando recuperar la política, porque también en este envoltorio me parece que hay un desgaste de la política en función de otros intereses, ¿no? Seguro. Mirá, yo creo que va a tardar un tiempo. Lo difícil va a ser los primeros 80 años, ¿ves? Para que el radicalismo se vuelva. No, yo creo, mirá, te digo, yo creo que va a ser difícil, va a ser muy difícil. Creo que se siente cómodo el partido, arropado como está, se siente en un lugar muy confortable, acompañado por algunos sectores que siempre nos habían criticado. Vos fijate quiénes nos elogian, y esos mismos que hoy nos elogian, fíjate lo que dijeron históricamente del radicalismo. Y después preguntarte, ¿quién cambió, el partido o cambiaron esos que antes criticaban al partido y que ahora le elogian? No, cambió el partido. Cambió el partido, claro, claramente. Bueno, claro. Yo creo que va a ser muy difícil, pero me parece que se va a producir eso, no sé cuánto tardará, porque la sociedad le va a demostrar a los argentinos que las recetas que hoy está defendiendo la Unión Cívica Radical, menos en estas circunstancias, en un país próspero, en un país muy desarrollado, en un país hegemónico en el mundo, estas recetas pueden que no sean tan dañinas, pero en países como los nuestros, estas recetas son terribles, no pueden producir resultados que no tengan otro efecto que alejar cada vez más los sectores populares de la política, generar cada vez más desconfianza en la política. ¿Qué pensaron los
los amigos radicales cuando Alberto te ofrece la embajada? ¿Alguna crítica, algún comentario? Se magnificaron algunas críticas y se difundieron muchas más. La mayoría de las personas con las que hablé, te digo, por ejemplo, hablé primero con, y te voy a contar qué gracioso, porque a mí Alberto me ofrece en noviembre. Y yo le digo, no, Alberto, yo te sirvo más de afuera. Yo quiero ayudarte, le dije. Y creo que te puede pasar, y me equivoqué porque le pasó antes de lo que yo creía, que te puede pasar lo mismo que le pasó al viejo. Una gran incomprensión, por llamarlo de alguna manera, desde la oposición respecto a las dificultades que tenés que enfrentar. Y aparte van a empezar a presionarte los que creen que lo que vos estás proponiendo es equivocado para que hagas lo que ellos quieren, ¿eh? O creen que hay que hacer. Y allí, cuando se te pongan todos enfrente, le dije, ahora estás en luna de miel, ahí ya está donde vos quieras. Pero en este momento me parece que voy a ser más útil si yo estoy en la oposición y en el llano. Yo no quise ser diputado tampoco cuando se me venció mi mandato. Yo nunca entré por Cambiemos, Nunca entré por Cambiemos. Sí, sí. Venció mi mandato, el de la Unión Cívica Radical, y en el 2017 me vinieron a ofrecer que sea diputado por la provincia de Buenos Aires y dije que no, porque no estaba de acuerdo con lo que estaba haciendo el partido y no encontraba ninguna razón para suponer que el partido empezara a cambiar. Y me ofrecieron una embajada también, y dije que no. Bueno, Alberto en noviembre me lo ofrece y le digo, mira, yo después voy a y muy comprensivo, pobre, y muy, con una gran humildad, hermano. Recibió mi respuesta. En diciembre me insiste, a través de un tercero, y en febrero me llama de Alemania. Yo estaba comiendo en una de esas comidas, esos restaurantes que venden solamente vegetarianos, qué sé yo, de autoservicio. Y Alberto me llamaban de Alemania. Entonces me dice, Ricardo, decime que sí, que sé yo cuánto, yo tengo que ir a España y separar el nombre del embajador. ¿Y cuándo venís? Le digo yo. Era un martes, creo. Me dice, el domingo. Bueno, el domingo me voy hasta Olivo y charlamos. Me dice, no, si yo mañana me voy a España, tengo que llevar el nombre. Entonces le dije, déjame que le aviso a unos amigos, pero sí. Pero no le digo, mirá, mi problema, Alberto, vos sabés que políticamente tengo muy claro. Pero yo soy en la campaña. El programa de Alberto es más radical que el programa del PRO. Bueno, y mi problema no es político, es psicológico. ¿Cómo hago con este apellido yo para explicarle esa? Me imaginaba esa reacción que vos me decís. Entonces empecé a llamar a los amigos, que no les había contado nunca lo que me había ofrecido Alberto, y el primero que llamé, con el que tengo diferencias muchas, pero que franco, le dice, te voy a matar, perdóname, pero te voy a matar, o te dice, metele y no te voy a matar. Claro. A Gerardo, dije, Gerardo, te voy a contar lo que me pasa, le dije, yo en noviembre, en diciembre, dije no, y ahora sí, iba a decir que sí. No podés decir que no, me dice. Te felicito, sí, metele, yo voy a tratar de que no te jodan. Lo llamo después al gobernador de Mendoza, me dice lo mismo, lo llamo al gobernador de Corrientes, llamo a Lustó, me dice lo mismo, y llamé a varios amigos míos que estaban disconformes con lo que está haciendo el partido, me dijeron, pero por supuesto, claro. un gesto para que vean los radicales y la sociedad que hay otro radicalismo. Bueno, ahora, después salieron algunos dirigentes que algunos decían que tenía un cargo que no lo tenía, pero que salió en los diarios, que decía que me había que expulsar. Y lo mismo le dijeron a mi padre, porque no es la primera vez que un radical acepta un ofrecimiento de un peronista, de un gobierno peronista, con Duhalde. Y mirá que a Duhalde lo mataban, y no hubo conspiración de Duhalde. Yo también lo sé a eso. Con De la Rúa, después del 2001, Duhalde lo llama a papá para decirle, yo le voy a ofrecer el ministro de Defensa a Jaunarena, el de Justicia a Banossi, no me acuerdo qué otro. Yo quiero saber si usted, presidente, le decía a Duhalde, le parece, pero por supuesto, ¿cómo no vamos a colaborar en una circunstancia como esta? Además, nosotros habíamos, dejado el gobierno recién, dejado antes de que terminara el mandato constitucional, y algunos radicales también.
salieron a decir que había que expulsar a los que formaban parte, a los que habían aceptado y al propio Alfonsín, porque lo único que se les ocurría como propuesta para una situación tan difícil es: no hay que colaborar. Eso era todo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Bueno, porque creen que el partido es más importante que el país, porque creen que lo electoral es más importante que la necesidad de resolver los problemas. Bueno, yo no entiendo la política así, ya estoy grande como para que me la hagan cambiar ahora. Es que yo creo que ese es el error estratégico a la inversa, ¿no? Tratar de poner palos en la rueda, que es un boomerang, porque se vuelve en contra de los propios intereses especulativos electorales, ¿no? Esta es una realidad, y además yo creo que en el fondo, si uno mira programas, debe haber por lo menos una docena, creo que son más, de puntos en común, en contacto, para sacar adelante situaciones complicadas del país, colaborando, qué sé yo. Yo me acuerdo de Cafiero acompañando a Raúl en el tema de Semana Santa, de la Semana Santa Carapintada, y la verdad que me emociona recordar ese tipo de acción, como también el acuerdo 2001, en donde Duhalde, que era el presidente improvisado de la noche a la mañana, busca refugio en el respaldo político del tipo que había fundado la democracia, en un escenario mucho más complejo también, ¿no? Es seguro. Mira, y con relación a don Antonio Cafiero, yo me hice amigo de grande ya, yo amigo, pobre, no puedo decir que era amigo de Antonio, pero tuve los últimos años de él bastante con él, me llevó a comer a su casa, me llevaba a comer al General, iba a tomar café con él, hablaba mucho. Y no me voy a olvidar de esas charlas que tenía con él. Y te digo, nosotros los radicales y la familia estamos muy agradecidos, porque no fue solamente para Semana Santa, que tuvo una actitud de un compromiso solidario con la democracia y con el presidente, con la institución presidencial. Porque no solamente los Carapintadas ponían en riesgo, o el tema de los derechos humanos representaba una amenaza, o el partido militar una amenaza para la democracia. Sí. Las dificultades económicas que no se podían resolver y las decisiones que había que tomar también representaban una amenaza. Podían generar descontento en la sociedad, cansancio, fatiga, que qué sé yo cómo podía después evolucionar todo eso. Y Antonio estuvo allí acompañando decisiones que seguramente representaron para él un costo, pero tuvo un ejercicio de la oposición, porque era el líder en el fondo de la oposición con la provincia de Buenos Aires, y fue de una gran responsabilidad, de un gran compromiso republicano y democrático, una gran lealtad republicana y democrática. Por eso estamos los radicales, que sabemos muchas cosas, muy agradecidos, y las familias también. Alberto tiene un cariño profundo por Raúl, fue un funcionario joven de la primera democracia, y, claro, y también ha sido bueno aquel gesto todavía en vida de Raúl de homenajearlo de Cristina y de Néstor. Digamos que hay puntos, hay fotos, hay imágenes de una película de la historia reciente de esta democracia tan joven, que vale la pena rescatar en función de estas cuestiones comunes, ¿no? De caminos comunes. Mirá, Mario, yo creo que a mí me fastidia mucho la desnaturalización, la malversación, la desvirtuación que están haciendo de lo que es el pensamiento, digamos, progresista del partido, en particular de Alfonsín. Hoy, 25 de mayo, recordemos cuando salga esto que hoy es 25 de mayo, está circulando un video que convoca a la plaza quejándose porque se han tomado decisiones que restringen durante 9 días frente al ascenso de los casos de contagio, la movilidad, como se ha hecho en todos los lugares del mundo, hasta ahora, hasta hoy es 25 de mayo. ¿Y sabés qué video ponen? Esa convocatoria que hace Raúl Alfonsín a trabajar por la unidad, invocando el preámbulo. Pero nada puede estar más malversado que ese discurso de Alfonsín, como convocando una marcha en nombre de la libertad, quejándose porque se han tomado decisiones que además han sido consensuadas para tratar de evitar que haya más muertos en la Argentina, o para tratar de evitar que ocurran cosas que serían muy peligrosas, muy dañinas, y colapsa, por ejemplo, el sistema sanitario. Bueno, también por ahí circula un discurso, que 2 por 3 lo hacen circular,
un video donde Alfonsín habla del populismo. El populismo, vos sabés que hay tanto populismo como autores se refieren a ello. El populismo se refería a la demagogia, ¿no? En otros tiempos no hablábamos de demagogia, de actitud irresponsable en la gestión. Ese discurso de Alfonsín, lo que no dice ese video, es que era de la década del 90. Claro. Que se refería al populismo que muchos del PRO reivindicaban, a ese gobierno que de los del PRO reivindicaban. Claro. ¿Se entiende? Lo digo con respeto. Pero estaba refiriéndose al gobierno de la década del 90, que muchos de los del PRO decían que era el mejor gobierno desde la recuperación de la democracia. Y además nos dicen que para Alfonsín el populismo no es lo mismo que para la derecha el populismo. Para la derecha el populismo es todo lo popular. Para Alfonsín lo popular no es populismo. Porque claro, todo lo popular es populista, la Constitución Nacional es populista. El estado de bienestar es populista. Todo lo que hoy es populista era lo que se reivindicaba como la gran pacto civilizatorio que representó el estado de bienestar, el valor civilizatorio que tenía el estado de bienestar, hoy es considerado populista. Por Dios, sí. ¿cómo hemos retrocedido? Bueno, si es por eso, ha habido y hay populismos de derecha, bien marcadamente acendrados. De derecha. Demagogia de derecha. Sí, sí. Hoy se está haciendo desde la oposición demagogia de derecha. Cuando le dicen a la gente que los problemas económicos que nosotros tenemos o que la situación no pudo mejorar por culpa del gobierno, eso es demagogia de derecha. Espero que la gente no le crea. Porque si le cree y vuelven a votar las recetas que votaron en el 2015, bueno, vamos a estar en el 2027 peor que en el 2023. Y yo creo que se equivocan porque en esta ocasión la sociedad no apuesta a una salida por derecha, como lo hizo en el 2015. Ricardo, ahora volvamos un poco al presente. Sí. Hay novedades muy importantes en el vínculo, siempre histórico, entre la Argentina y España, pero que vienen también, yo diría, desde una afinidad casi afectiva entre Pedro Sánchez y Alberto Fernández, sí, señor. Donde la embajada tiene ahí un rol estratégico para poder vehiculizar justamente estas novedades que vienen, ¿no? Sí, mirá, muy buena. A ver, estamos en un momento muy difícil para el mundo porque todos los países están más vendedores que compradores y todos quieren que vengan inversiones, más que hacer inversiones. Pero ¿por qué? Bueno, todos han sufrido muchísimo, pero mucho han sufrido. Yo les digo a los argentinos, mira, han sufrido, no es consuelo, pero nos permite comprender mejor la naturaleza del fenómeno que estábamos viviendo. Todos los países del mundo han visto caer su PBI en términos que jamás nos hubiéramos imaginado, en porcentajes. Pero estuve comiendo con Alberto y con el presidente Sánchez, estuve en la misma mesa y pude ver la confianza, el afecto. Como amigos, no se trataban. Y bueno, y pude ver el interés que tiene España, hasta el punto que ha aumentado el fondo que ellos tenían desde hace algún tiempo, ya ha aumentado sustancialmente para internacionalizar la economía en América Latina, es decir, para hacer inversiones en América Latina, y el apoyo que brindó el presidente español, primero a la negociación con los acreedores privados, esa negociación que se llevó adelante muy bien y que nos permitió ahorrarnos a los argentinos miles de millones de dólares, de eso ni se habla, ¿viste? De eso ni se habla. Y ahora nos están apoyando con el Fondo Monetario Internacional, es un apoyo muy importante porque los dueños del Fondo Monetario Internacional son los países, que países como Francia, a la que tenemos que agradecerle, nos haya apoyado, que países como España, al que tenemos que agradecer, nos haya apoyado, Alemania, Portugal y muchos otros nos hayan apoyado, es muy importante para nosotros. Además, estamos trabajando a través del Ministerio de la Producción con el Ministerio de Industria y Comercio de España en una serie de iniciativas orientadas a vincular sectores empresarios del sector privado para poder hacer asociaciones, para poder hacer importaciones, inversiones en España y en Argentina, que creo que pueden dar sus frutos estos acuerdos en un tiempo más, ¿no? Tal vez cuando esté este programa dando vueltas se haya producido ya la visita de Pedro Sánchez a la Argentina los primeros días de junio de este año 2021. El 8 y el 9 vienen. El 8, bueno, el 8 y el 9 viene Pedro Sánchez y va con, si no existiera interés en el empresariado. Además, yo te voy a decir otra cosa, van a decir que exagero. Yo no necesitaba que viniera el presidente acá y que Alberto Fernández y que el presidente Sánchez dijera lo que dijo acerca del interés
de España por América Latina y en particular dijo por Argentina. Yo lo sabía, ¿por qué? Porque hablo con los empresarios españoles que vienen a la Argentina y que están muy interesados en cómo evoluciona la economía argentina y hasta nos muestran encuestas que dicen que va a ser el país de la región que más va a crecer y no quieren estar afuera cuando se produzca esa recuperación. Quieren asociarse, quieren invertir. Dentro de poco voy a Valencia, donde hay varias empresas que se dedican a procesar el litio, haciendo baterías para la electromovilidad y tienen interés en poder, por lo menos están interesados, habrá que ver qué es lo que pasa en hacer negocios en Argentina. Así que yo ya sabía eso antes de que viniera. Y no iría el presidente con más de 40 empresarios a Argentina, si no hubiera interés en el empresariado español por Argentina. Sin embargo, vos te pones a ver los diarios de Argentina y la sensación que tenés es que desde el conflicto con Repsol, los españoles no tienen más interés con Argentina. Y no es así. Mirá los niveles de inversión y vas a ver que luego de un primer se continuó con el flujo de inversiones. Y en todo caso, si cayó, fueron los últimos 2 años del gobierno anterior. Bueno, estamos promediando ya el programa. Un placer, desde luego, charlar. ¿Pensás en Raúl antes de tomar alguna decisión política? Sí, pienso. Sí, te digo la verdad. Yo creo que hay muchos radicales que deben pensar. Pero yo tal vez piense más, no sé. Creo que el viejo hubiera hecho lo que estoy haciendo yo. No tengo ninguna duda. Tal vez hubiera ido más a fondo. No lo sé. Tal vez sí hubiera ido más a fondo. Estoy seguro que no hubiera convalidado. Lo hubiera hecho con mucho respeto. Yo no creo que mis correligionarios hayan hecho algo que desde mi punto de vista no es bueno, creyendo que no era bueno. Han creído seguro que esto era lo que podían hacer. Yo creo que estaban muy equivocados. Se podían hacer 1000 cosas. Vos podés tener diferencias con un gobierno, pero no tenés por qué aliarte con la derecha para intentar reemplazar y corregir los errores que ese gobierno que vos, con el que tenés diferencias vendría cometiendo, porque ese era el argumento, ¿no? Las cuestiones institucionales, el deterioro institucional, ese era el argumento, la idea fuerza de Cambiemos. Más allá de si había o no razones para temer acerca de lo que podía pasar en términos institucionales, decime, ¿era obligación hacerte de derecha? ¿Tenías que hacerte de derecha para participar o dar pelea con una alternativa progresista? ¿Qué era UNEN? El Frente Amplio UNEN. Era una alternativa progresista que aspiraba a reemplazar al Frente para la Victoria, no por derecha, sino desde concepciones progresistas. Lo hicieron pelota. Pelota hicieron, y no por accidente. Deliberadamente lo hicieron pelota. Bueno, yo creo que él hubiera estado... Es más, si hubiera vivido Alfonsín, no sé si se hubiera hecho Cambiemos. No lo sé. Es posible que no. Es posible que no, porque era... Y creo que se hubiera ido a la casa, sí. Mirá, porque no quiero decir, porque está mal, me enojo con los radicales que dicen algunas cosas sin que esté Alfonsín para desmentirlas eventualmente, porque no solamente hay que tratar de ver qué diría Alfonsín, sino cuáles serían los fundamentos por los que Alfonsín podría decir tal o tal cosa, porque escucho hablar a algunos y estoy seguro que cuando le atribuyen a Alfonsín una posición, las razones por las que le atribuirían esa posición no tienen nada que ver con las razones que podría haber utilizado Raúl Alfonsín. Sí, es que se han armado un Alfonsín para el uso y la justificación, ¿no? Me parece que es eso. Sí, edulcorado, descafeinado. No tiene nada que ver con el Raúl Alfonsín, que criticaban todo lo que hoy dice que es bárbaro. Está muy claro. Es que de golpe comprendieron que tienen una visión distinta a Alfonsín. No, están inventando un Alfonsín. Están inventando un Alfonsín. Pero bueno, espero que la sociedad se dé cuenta. Yo espero que la sociedad, no puedo pedir nada a nadie, no tengo derecho a pedir nada a nadie, ni soy quien para pedir nada, pero espero que la sociedad, por la sociedad misma, no se equivoque apostando otra vez una salida por derecha. Por supuesto que el Estado se puede equivocar como cualquiera, pero se va a equivocar mucho más el mercado. Y es mucho más difícil resolver los errores del mercado que resolver los errores del Estado. Sin ninguna duda.
Bueno, Ricardo, muchas gracias por este tiempo allí desde la embajada. No, Mario, gracias a vos. Y con mucho afecto saludo allí, que la gestión sea buena, porque también es la cara de la Argentina, es ese territorio patrio en el corazón de Madrid, así que tiene que venir con buenos vientos esa tarea encomendada. Gracias, Mario, a vos, muchísimas gracias. Y perdóname que soy medio, y además me olvido que estoy en un programa de radio, para si estuviéramos pasando una mesa de café. Y me pongo no, es que esa es la idea, charlar como amigos en una mesa de café, desacartonadamente y bueno, además construyendo, porque me parece que cuando se extiende, hoy que se habla tanto superficialmente y desde títulos, tener un poquito de fundamentación en la extensión de la charla me parece que es valioso, que es muy rico para apostar al debate que uno añora y extraña. Un abrazo grande. Muchísimas gracias a vos, Mario. Te mando un abrazo muy grande y a tus órdenes. Cualquier cosa que necesites está al alcance de mis posibilidades. Gracias, Ricardo. Un abrazo grande, Chau, de verdad. chau, gracias. Chau.